Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en este día, en esta tarde, hermanos, de este miércoles. Gloria a Dios, hermanos, yo me gozo de una vez más, hermanos, poder conectarme aquí con cada uno de ustedes por medio de internet, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están, hermanos? Espero estén bien, que nosotros estamos bien, gracias a Dios. Mi familia está bien, así que vamos, hermanos, en esta tarde una vez más, hermanos, a traer el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, a mirar qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Así que, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a preparar nuestro corazón. Amén. Y vamos a dejar, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que ministre a nuestras vidas. Amén. En esta tarde y que pongamos por obra lo que el Señor, hermanos, nos habla en esta tarde. Gloria a Dios. Así que primeramente, hermanos, vamos a orar, hermanos, antes de comenzar con el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a hacerlo todos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos das de una vez más, Señor, podernos conectar, Señor, por medio de internet, Señor, con cada uno de mis hermanos, con tu iglesia, Señor, con cada persona, Señor, que nos está escuchando, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú me unjas, que tú me uses, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición, Señor, para cada uno de aquellos que le escuchan. Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, ahora en esta tarde, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro, hermanos, de Deuteronomio, en el capítulo 7, hermanos, y en el versículo 9. Amén. Y de ahí vamos a estar, hermanos, trayendo, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermanos, ahora en esta tarde sobre la fidelidad, hermanos, de Dios. Amén. Seguramente, hermanos, muchas veces hemos entonado esta alabanza que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Pero pregunto, ¿verdaderamente comprendemos o tenemos una idea, hermanos, de lo que significa la fidelidad de nuestro Dios? La fidelidad, hermanos, es uno de los atributos de Dios, hermanos, que se manifiesta, hermanos, directamente, hermanos, en nosotros, hermano, como sus hijos. Su fidelidad, hermano, es la que hace, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, sea digno de toda nuestra confianza. O sea, hermanos, es decir, que si hay personas que dudan y que desconfían de Dios, es porque no comprenden verdaderamente, hermanos, la maravillosa fidelidad de Dios y quizás todavía no conocen íntimamente al Señor y quizás nunca han experimentado, hermanos, que Dios es fiel cuando Él habla, Él cumple lo que Él dice. Seguramente, hermanos, yo creo que habrá muchos tratados teológicos sobre la fidelidad de Dios y quizás, hermanos, aún no podríamos comprender, hermanos, lo que verdaderamente, hermanos, significa que nuestro Dios es fiel, hermanos. Así que, hermanos, que lo mejor que podemos nosotros comprender, hermanos, y la maravillosa fidelidad de Dios, hermanos, es reflexionando, hermanos, en la forma, hermanos, de cómo la fidelidad de Dios se manifiesta, hermanos, en este mundo y principalmente, hermano, en la vida de nosotros como su pueblo. ¿Cómo, hermanos, se manifiesta la fidelidad de Dios? Vamos a hablar, hermanos, en esta tarde sobre varios puntos, hermanos, de cómo se manifiesta, hermanos,
la fidelidad de Dios, hermanos. Amén. Primeramente, el punto número uno, hermanos, que yo quiero hablar sobre esto es que la fidelidad de Dios, hermanos, se manifiesta en su inmutabilidad. Si nosotros vamos al libro de Santiago, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 17, hermanos, la palabra del Señor, hermano, nos dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Wow, qué tremendo, hermano. Aquí podemos entender, hermano, qué es inmutabilidad. Bueno, inmutabilidad se refiere, hermanos, a aquello, hermanos, que no puede ni se puede cambiar. Y el único que puede tener, hermanos, esa cualidad es nuestro Dios. Tal como lo dice en el texto, hermano, que hemos leído ahorita. En él no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Dios, hermanos, es fiel porque Él no cambia. Y eso, hermanos, nos debe hacer sentir, hermano, a nosotros, hermano, como su pueblo, nos debe hacer sentir confiados, hermano, tal como lo dice en el versículo, hermanos, que hemos leído, donde dice toda buena dádiva, amén, y todo don perfecto viene de nuestro Dios, hermano, y no hay mayor dádiva, hermano, ni mayor don, hermano, que su perdón, hermanos, y nuestra salvación que Él nos ha dado, hermanos. Dios, hermanos, no se arrepiente. Dios no se arrepentirá de habernos salvado. Él no se arrepentirá, hermanos, de habernos perdonado nuestros pecados. Podemos sentirnos, hermanos, confiados que nuestra salvación no depende, hermanos, de lo que diga una persona o de lo que diga una religión o de lo que diga una iglesia. Hermanos, nuestra salvación depende, hermanos, de nuestro Dios y nuestra relación con Él. Depende de que Dios es fiel, hermanos, a sus promesas y Él no cambia, sino que Él permanece, hermanos, para siempre. Y Él ha dicho, hermanos, amén, que si nosotros, hermanos, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, nosotros vamos a ser salvos porque Cristo pagó el precio, hermanos. Amén. El segundo punto, hermanos, que también podemos ver aquí, hermanos, sobre la fidelidad, hermanos, de Dios, es que la fidelidad de Dios, hermano, se manifiesta, hermanos, en el cumplimiento de sus promesas. O sea, ¿cómo entendemos nosotros, hermano, que Dios es fiel? Nosotros entendemos, hermano, que Dios es fiel cuando nosotros miremos que lo que Él ha prometido, hermano, se cumple. Entonces allí podemos ver que Dios es fiel a lo que Él ha dicho. En el libro, hermanos, de Josué, en el capítulo 21 y en el versículo 45, la palabra del Señor nos dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todo se cumplió. O sea, hermanos, aquí dice que todo se cumplió, hermanos, de las promesas que Dios hizo a la casa de Israel. Gloria a Dios, hermanos. Lo maravilloso, hermanos, aquí que podemos ver de nuestro Dios es que Él es fiel y también es todopoderoso. O sea, Él sí puede cumplir, hermano, y llevar a cabo lo que ha prometido, sea lo que sea. Sea imposible, hermanos, para la gente, que la gente lo mire imposible, pero Dios, hermanos, en su fidelidad, lo que ha dicho con su poder lo cumple, hermanos. Amén. Podemos ver, hermanos, muchos ejemplos, hermano, de cómo las promesas de Dios, hermano, que Dios hizo a su pueblo, hermano, se cumplieron. La palabra del Señor, hermano, nos dice que Dios le prometió, hermanos, un hijo a Abraham en su vejez.
Y Dios, hermano, lo cumplió. Aunque Abraham, hermanos, tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90, Dios cumplió su promesa. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a lo que habla y a lo que dice, y Él lo cumple. En el libro de Génesis, hermano, lo podemos ver en el capítulo 21, versículo 3 al 7, hermanos. La palabra del Señor nos dice allí así. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidando a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera que Abraham, que Sara habría de dar de mamar a hijos, que le he dado un hijo en su vejez? Gloria a Dios. Aquí podemos ver, hermano, que misma Sara dijo: Dios me ha hecho reír, hermanos, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Como decir, Dios cumple sus promesas. ¿Quién pensara que lo que Dios dijo iba a suceder? Porque ya era algo imposible, hermanos, para el hombre, pero para Dios, hermano, todo es posible. Y Dios habló, hermanos, y Dios cumplió, porque Él es fiel, hermanos. Tenemos un Dios fiel, hermanos. Sabemos que nosotros hemos confiado, hermano, en la fidelidad de Dios. Dios le prometió, hermanos, a Abraham que su pueblo, hermano, amén, que lo sacaría de Egipto también, hermano, para darle la tierra que le prometió, hermanos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios cumplió también, hermano, por medio de Moisés y Josué, hermanos, esta promesa. Y Dios fue fiel, hermanos. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 50, versículo 24, hermanos, al versículo 25, la palabra del Señor, hermano, nos dice así. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Podemos, hermanos, aquí ver, hermanos, que Dios, hermano, cumple sus promesas. Y José, hermano, sabía, hermano, había confiado en Dios porque sabía que Dios era fiel. Por lo cual, hermano, antes de morir, habló, hermano, con los de Israel, con los israelitas, hermano, y les dejó saber que Dios iba a cumplir sus promesas y que llevaran sus huesos con ellos cuando se fueran de allí. Gloria a Dios. Así que podemos sentirnos confiados, hermano, que Dios cumplirá, hermano, lo que ha prometido, porque así es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es fiel y verdadero, y Él no miente. Lo que Él dice, hermano, es verdad, y lo que Él promete, hermanos, lo cumple. Mire lo que dice Números capítulo 23, hermano, y versículo 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Wow, hermano, aquí podemos ver, hermanos, que Dios mismo dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple, hermano, sus promesas. Dios cumple lo que Él ha dicho. No podemos negar, hermanos, que cuando le preguntamos, hermano, a alguien que si podría ayudarnos, no sentirnos mal, cuando la respuesta es: voy a ver si puedo, no te prometo nada, voy a tratar,
pero no te hagas ilusiones, no me comprometo, pero si puedo te aviso. Wow, así es el mundo, hermano. Lo maravilloso de la fidelidad, hermano, de nuestro Dios es que todas sus promesas, hermanos, no tienen un tal vez o un posiblemente, sino que son sí. Sí, amén. ¿Por qué digo esto, hermano? Si nosotros vemos en 2 de Corintios, en el capítulo 1, hermanos, y en el versículo 20, la palabra del Señor nos dice allí, hermanos, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo, hermano, cuando escribió, hermanos, esta epístola a la iglesia, a los corintios, hermano, les habla, hermano, y les dice que lo que Dios ha prometido se cumple. Amén, porque todas las promesas que Dios dice son sí y son amén. Amén, y se van a cumplir, hermanos. El punto número 3, hermanos, que yo quiero hablar, hermanos, sobre la fidelidad de Dios, hermano, es que la fidelidad de Dios, hermano, se manifiesta, hermano, en nuestros tiempos de angustia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Isaías 43, versículo 2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué tremenda promesa, hermano, Dios nos hace. Amén, como su pueblo, hermanos. Y debemos confiar en esa promesa, aunque estemos pasando por pruebas, por luchas y por situaciones difíciles, porque Él dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y Él dice que si por los ríos pasamos, no nos anegarán. Y Él dice que cuando pases por el fuego, no quemarás, y no te quemarás, y ni la llama arderá en ti, hermano. Así que debemos de confiar en nuestro Dios, hermano, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos, hermano, de tribulación, hermano, porque tenemos un Dios fiel, hermano, que Él cumple sus promesas, hermano. Es triste, hermano, reconocerlo, pero en los momentos de angustia, hermano, de nuestra vida, aún hasta nuestros amigos, hermano, que consideramos más fieles, hermano, nos pueden abandonar. En los momentos, hermano, de crisis, no perdemos amigos, hermano. Déjame decirte que solo descubrimos quiénes eran nuestros verdaderos amigos. No vamos a perder amigos, lo que pasa que no eran amigos, amén. Sino vamos a descubrir, hermanos, quiénes verdaderamente son nuestros amigos. Es por eso, hermanos, por lo que verdaderamente podemos decir que Dios es el amigo que nunca falla. Dios es nuestro amigo, hermano, y Él nunca falla. Y Él es nuestro Dios que siempre está con nosotros. Y Él nunca, hermano, nos abandona. Él está ahí, hermanos, con nosotros, aún en los momentos, hermanos, más difíciles de nuestra vida, o en los momentos que pensamos nosotros, hermano, que nadie se acuerda de nosotros y que a nadie le interesamos. Él está con nosotros. Él es fiel porque Él lo ha prometido. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Mira lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 49 y versículo 15. Dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Wow, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, que hace una comparación, hermano, Dios, hermano, sobre las madres, hermano, cuando dan a luz un hijo, hermano, que dice, ¿se olvidará acaso, hermano, la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es difícil, dice,
Es difícil que se olvide, pero Él dice, pero aunque se olvidare la mujer, la madre así de un hijo, dice, aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. La promesa de Dios, hermano, en su fidelidad, hermano, Él nos promete, hermanos, que Él nunca se olvidará de nosotros. Así que Dios, hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros en estos tiempos, hermanos, difíciles que estamos pasando. Él está con nosotros. Cuando nos sintemos solos, hermano, cuando nos sintemos tristes, hermano, acordémonos que no estamos solos. Acordémonos que Dios está con nosotros, porque Él dice y Él promete en su fidelidad que Él no se olvidará de nosotros. El punto número 5, hermanos, que yo quiero hablar aquí, hermanos, sobre la fidelidad de Dios, hermanos, es que la fidelidad de Dios, hermanos, se manifiesta en nuestras debilidades, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 13. Nos dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Aquí dice que si fuésemos nosotros infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Ser infieles a Dios, hermano, significa apartarnos de sus caminos, volver a hacer lo que le prometimos que ya no haríamos, volver a caer en el vicio que el Señor ya nos había sacado y etcétera. Normalmente, hermanos, las personas cuando alguien que aman hace eso, hermanos, muchas veces las abandonan o les pagan con la misma moneda. Pero nuestro Dios es fiel, porque Él dice que aunque nosotros fallemos, Él no nos va a fallar, Él no nos va a abandonar. Si nosotros somos infieles, Él va a seguir siendo fiel en sus promesas. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué Dios, hermano, tenemos? Un Dios que verdaderamente, hermanos, es un Dios fiel y que nos ama, hermanos, y que Él nos ha prometido, hermanos, y que lo que nos ha prometido, hermanos, Él es fiel para cumplirlo. Qué hermoso, hermanos, es saber que cada una de las acciones de Dios, hermano, a favor de los que somos creyentes, es una revelación, hermanos, de la fidelidad de Dios, hermano. ¿Qué debemos hacer entonces ahora que nos damos cuenta, hermanos, que sus acciones, hermano, hacia nosotros son evidencia, hermanos, de su fidelidad? ¿Qué debemos hacer entonces ahora que sabemos, hermano, que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas, aunque nosotros seamos infieles? Pues mire, hermanos, lo que nos dice Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Dios lo único que pide de nosotros es que nos mantengamos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza dice, porque Él es fiel, el que Él prometió. Una vez más dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel, hermano. Él prometió, hermano, que Él estaría con nosotros, hermano, todos los días hasta el fin del mundo. Lo único que el Señor nos dice es que mantengamos firmes, nos mantengamos firmes, hermano. Debemos estar firmes, hermano, y creer en que las promesas de Dios, hermano, que Dios ha hecho, hermano, Él las cumple porque Él es un Dios fiel. Si en cada acción, hermano, de Dios podemos ver una evidencia, hermanos, de su fidelidad, lo que Dios espera, hermano, de nosotros, hermanos, es que nos mantengamos firmes y sin fluctuar. O sea, hermanos, Dios espera, hermano, que seamos fieles en el sentido, hermanos,
de no abandonar nunca lo que ahora creemos, hermanos, correctamente acerca de Él. Y que tengamos siempre nuestra mirada, hermanos, en la esperanza de estar con Él para siempre, hermanos. Cuando llegue, hermanos, el momento glorioso designado, hermanos, para nuestro encuentro con Él, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Tenemos un Dios, hermano, fiel, hermano. La fidelidad de Dios, hermano, no cambia, hermano. Él siempre, hermanos, es fiel, hermano, a sus promesas. No importa que nosotros seamos infieles. Pero vamos a trabajar nosotros, hermano, en nuestras vidas para ser también fieles siervos de Dios, hermano. Para que Dios, hermano, se goce, hermano, con nosotros. Amén. Y la fidelidad de Dios, hermano, debemos de saber que siempre está con su pueblo, hermanos. Él ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y Él está con nosotros porque Él es fiel, hermano. Aunque no le podamos ver, hermano, con nuestros ojos naturales, hermano. Pero, hermanos, Él ha prometido estar. La palabra del Señor dice que Él es espíritu. Y los verdaderos espíritus adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. En espíritu Dios está con nosotros, nos protege, está con nosotros, hermanos, y Él cumple sus promesas. Y Él hace visible, hermanos, las cosas que Él ha prometido, hermanos, en su fidelidad. Él hace visible las cosas que nosotros, hermano, hemos mirado, hermano, que Dios ha cumplido sus promesas en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, por este privilegio, hermanos, que nos ha dado, hermanos, de poder escuchar su palabra y de poder, hermanos, animarnos, hermano, a seguir adelante en estos tiempos difíciles, hermano, que estamos pasando. Solamente, hermano, recordemos, Dios es fiel a sus promesas. Amén. Grande es la fidelidad de Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, hermanos, por esta palabra. Espero, hermano, que esta palabra sea de bendición para tu vida, hermanos. Y que si tú estás pasando, hermanos, por alguna lucha, por alguna prueba, recuerda que Dios es fiel. Y que si Él ha dicho, Él cumplirá. Así que agárrate de la promesa de Dios, porque Dios es fiel, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos, en el camino del Señor, porque Dios es fiel y Él ha prometido y debemos confiar, hermano, en su fidelidad. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Amén. Como quisiera yo, hermanos, que estuviéramos, hermanos, siempre allí alabando al Señor, amén, juntos, reunidos en armonía, hermanos. Pero, hermanos, pronto, hermanos, porque Dios es fiel, amén, es fiel a lo que Él ha dicho. Y Él estará con nosotros. Y Él nos pasará, hermanos, amén, por todas estas pruebas. Gloria a Dios. Así que mi hermano, Dios le bendiga, como lo hacemos de costumbre, hermano. Ahora vamos a orar, hermanos, por las necesidades, amén, que tengamos cada uno de nosotros, por las necesidades que tenga cada una de las personas que está mirando esta predicación también. Ponga esas peticiones delante del Señor y vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora, te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder en esta tarde, Señor, escuchar tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que podamos ponerla por obra en cada una de nuestras vidas, Señor, y saber que tú eres fiel, Señor, a lo que tú has prometido. Yo te pido, Señor, si hay algún hermano, hermana, Señor, que está enferma, que está delicada de salud, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, y que tú toques, Señor, allí su vida y le levante, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Y cualquier persona que esté escuchando también, Señor, este mensaje, Señor, esa petición que ha puesto delante de ti, Señor, Señor, que tú obres según
tu voluntad, Señor, en sus vidas. Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado, hermanos, en esta tarde con el mensaje de la palabra del Señor. Yo le animo, hermanos, a que siga adelante, amén, gozándose, hermano, en la presencia del Señor y recordando siempre, hermano, que nunca se nos olvide que Dios es fiel y Él cumple lo que Él ha dicho. Que Dios le bendiga en esta tarde.